Vivimos en una época donde todo se cuestiona, donde se revisa lo femenino, lo espiritual, lo interno, pero cuando se trata de la masculinidad, todavía hay un silencio espeso, casi incómodo, porque hablar del hombre, de lo que siente, de lo que teme, de sus heridas, sus bloqueos, su desconexión, aún parece un tema incómodo, hasta peligroso, y sin embargo, es urgente, porque hay algo roto y está frente a todos, pero nadie lo nombra con profundidad. La masculinidad, tal como fue construida durante siglos, está hecha de capas de exigencias y contradicciones. Desde pequeños, los hombres son programados para resistir, competir, controlar, para no sentir, para no llorar, para no mostrar debilidad. Y eso no es fuerza, es represión. Es un tipo de mutilación emocional que los desconecta de sí mismos y de los demás. Mira a tu alrededor, hombres que no saben hablar de lo que sienten, que se tragan el llanto en silencio, que explotan cuando ya no pueden más, porque nunca aprendieron a liberar de a poco. Hombres que aman, pero no lo dicen, que necesitan ayuda, pero no la piden, que desean paz, pero viven tensos, que quieren ser vistos, pero actúan como si nada los afectara. No es frialdad, no es indiferencia, es dolor encapsulado, una herida que comenzó muy temprano, cuando alguien les dijo que ser hombre era sinónimo de no necesitar a nadie, de cargar con todo, de callar siempre. Y así se construye una masculinidad basada en el deber, no en el deseo, en la protección, no en el contacto, en el poder, no en la ternura. Muchos hombres, aunque no lo admitan, viven sintiéndose culpables por tener emociones, avergonzados por necesitar consuelo, aislados dentro de una armadura que no eligieron, pero que aprendieron a llevar como si fuera natural. Y mientras tanto, afuera, el mundo exige que seas fuerte, que no te quiebres, que produzcas, que logres, que resuelvas. Pero nadie pregunta, ¿y tú? ¿Cómo estás? La masculinidad tradicional es una cárcel de acero. Parece sólida, poderosa, pero por dentro muchas veces está hueca. Porque cuando un hombre desconoce su parte sensible, se vuelve duro también con los demás, no por crueldad, sino porque no aprendió otra forma de vincularse. Y ahí nace el conflicto, porque el mismo hombre que protege, que cuida, que provee, muchas veces no sabe recibir amor, no sabe cómo decir, necesito que me mires, quiero que me abraces sin razón, estoy cansado de ser siempre el fuerte. Y no es su culpa, es la programación, es la cultura que les enseñó que la virilidad está en controlar, no en sentir, que ser hombre es ser útil, pero no vulnerable. Y esa creencia, en silencio, los destruye, porque el alma masculina no está hecha solo de fuerza, también necesita ternura, suavidad, espacio para descomprimirse, pero eso nunca fue parte del guión que les dieron. Por eso este video no es una crítica, es una mirada amorosa a lo que pocos quieren ver, a esa parte del hombre que no aparece en redes, ni en discursos, pero que grita por dentro. Y también es una invitación, a las mujeres para mirar con otros ojos, y a los hombres para dejar de fingir, porque solo cuando un hombre se permite sentirse, comienza a sanar de verdad, a vivir con el pecho abierto, no solo con el cuerpo tenso, a construir relaciones desde la verdad, no desde el personaje que aprendió a interpretar. La masculinidad está en crisis, y eso no es malo, es el primer paso de una transformación profunda, una que no se trata de perder poder, sino de recuperar humanidad, porque cuando el hombre se permite volver a sentir, vuelve también a amar, de verdad. Todo empieza mucho antes de lo que imaginamos, antes de que un hombre se convierta en proveedor, en padre, en pareja, antes incluso de que se dé cuenta de quién es, ya ha recibido el mensaje más peligroso de todos. No llores. Una frase pequeña, pero letal, porque en esa frase, el niño no solo entiende que no puede llorar, sino que no debe sentir.
y así comienza el exilio emocional del varón, a veces tan temprano como a los 3, 4 o 5 años, cuando aún no sabe qué significa ser hombre, pero ya está aprendiendo lo que no debe ser. Desde la infancia, a los niños se les exige dureza, se les premia cuando aguantan, se les ridiculiza cuando se quiebran, y se les moldea para ser invulnerables. El resultado: un niño que crece con el corazón lleno de emociones que no puede expresar. Un niño que siente tristeza, pero sonríe. Que siente miedo, pero se hace el valiente. Que necesita ternura, pero actúa como si no le importara. La sociedad es cruel con los hombres, porque los entrena para ser útiles antes que humanos, y los desconecta, poco a poco, de su mundo interno. Muchos hombres adultos, aún hoy, recuerdan perfectamente el momento en que su llanto fue motivo de vergüenza, cuando su padre, su madre o alguien cercano les dijo: «Los hombres no lloran. No seas débil. Tienes que aguantar. Sé fuerte como un hombre». Y aunque eran solo niños, esas palabras se convirtieron en reglas emocionales, reglas que los acompañaron por el resto de su vida. Y lo más doloroso es que esas reglas no solo reprimen el llanto, reprimen también la ternura, la expresión, la vulnerabilidad, la necesidad de contacto, el permiso de decir «no puedo más». Así, muchos hombres hoy viven con un niño interno que fue ignorado, silenciado, avergonzado por sentir. Y esa herida nunca sanó. Solo fue cubierta por responsabilidades, por fuerza aparente, por trabajo, por rendimiento. Carl Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que reprimimos porque no encaja en lo que el mundo espera. Y en muchos hombres, esa sombra está poblada de emociones nobles que fueron enterradas. Emociones que, si hubieran sido aceptadas, hubieran creado hombres más completos, más empáticos, más libres. Pero al ser reprimidas, se transforman en frustración, rigidez, insensibilidad, o incluso en violencia. No porque el hombre sea malo, sino porque nunca le enseñaron a procesar lo que siente, y lo que no se procesa, se pudre dentro, hasta que explota. Cuando una emoción no tiene salida, se transforma en síntomas, a veces físicos, tensiones, adicciones, insomnio, a veces relacionales, frialdad, celos, aislamiento, y otras veces simplemente en una sensación constante de estar desconectado del alma. Muchos hombres sienten que no encajan, que no pueden relajarse, que no logran disfrutar de nada del todo, y creen que eso es normal, pero no lo es. Es solo el reflejo de una infancia emocionalmente amputada, una infancia donde nadie les dijo: «Está bien sentir, está bien llorar, no tienes que ser fuerte todo el tiempo». Y aquí es donde comienza la verdadera sanación, cuando ese hombre se permite mirar hacia atrás, no para culpar, sino para comprender, para abrazar al niño que fue, para preguntarle: ¿qué necesitabas y no recibiste? ¿Qué emociones tuviste que esconder para que te quisieran? Porque ese niño no desapareció, sigue ahí, y está esperando que el hombre adulto le diga: «Ya no necesito fingir». La masculinidad herida no se cura con más dureza, se cura con permisos emocionales, con ternura, con verdad, con presencia. Y si un hombre logra reencontrarse con su parte sensible, no se vuelve débil, se vuelve completo. Porque la verdadera fortaleza no es resistir, es saber cuándo dejar de hacerlo. Si hay algo que muchas mujeres no saben, porque nunca nadie se los enseñó, es lo que realmente significa ser hombre, dentro del sistema emocional masculino. No hablo del ideal, del estereotipo, ni del hombre superficial que muchos critican. Hablo del hombre real, del que vive con el peso constante de tener que sostenerlo todo, incluso cuando por dentro se está cayendo a pedazos. Desde pequeños, a los hombres se les implanta un mandato silencioso. Tu valor está en lo que puedes dar, no en lo que eres. Y así crecen.
creyendo que deben ser el fuerte, el que nunca se quiebra, el que no se permite detenerse, el que tiene que resolver, proveer, resistir, aunque eso le cueste el alma. Este mandato no es visible, pero es brutal, porque genera una trampa interna. El hombre que pide ayuda siente que fracasa. El que se permite descansar se siente débil. El que confiesa que no puede más cree que está traicionando su rol. Y por eso, muchísimos hombres no solo no piden ayuda, ni siquiera saben cómo nombrar su cansancio. El mundo espera que estén siempre disponibles, productivos, resolutivos, pero nadie les pregunta: ¿quién te cuida a ti? ¿Dónde descansas? ¿Con quién puedes llorar sin sentir vergüenza? La respuesta, casi siempre, es la misma: con nadie. Porque ese lugar de refugio emocional nunca les fue dado, y si lo buscan, muchos aún sienten que están fallando como hombres. Hay una soledad muy particular que viven los hombres, la de ser admirados por fuera, pero incomprendidos por dentro. Tienen éxito, reconocimiento, respeto, pero no saben a quién acudir cuando el peso se vuelve insoportable. Muchos tienen familia, pareja, trabajo, pero no tienen espacio para decir en voz alta: tengo miedo, estoy cansado, no me siento suficiente, no sé quién soy sin mi rol. Y así aprenden a vivir desde el personaje, desde el rol de el que puede con todo, y se van apagando en silencio. Carl Jung decía que los hombres sufren no porque sean frágiles, sino porque están desconectados de su alma. Y esa desconexión muchas veces viene del cansancio de sostener lo que ya no pueden ni quieren seguir sosteniendo. Sostener relaciones donde solo dan. Sostener trabajos que los vacían. Sostener una imagen que no los representa. Sostener una fortaleza que no sienten real. Y lo más duro es que, en esa aparente fuerza, hay un grito desesperado por cuidado, por ser vistos más allá del rol, por poder decir, sin vergüenza: no quiero ser el fuerte todo el tiempo. Pero ese permiso aún les está negado, por la cultura, por el sistema, y muchas veces, incluso por ellos mismos. ¿Sabes lo que más cura a un hombre? No es que le digan que es fuerte, es que alguien lo mire a los ojos y sin exigencias le diga: aquí puedes descansar, no tienes que probar nada. Porque detrás del rol de proveedor hay un niño que nunca supo si podía ser amado por lo que sentía y no solo por lo que hacía. Y si ese hombre no sana esa herida, vivirá atrapado en una paradoja, buscando amor a través del sacrificio, pero sin permitirse recibirlo. Cuidará a todos, pero no sabrá cómo dejarse cuidar. Protegerá a su pareja, pero no sabrá cómo abrirse emocionalmente. Tendrá logros, pero no podrá disfrutarlos. Y todo porque una parte de él aún cree que ser amado es igual a ser útil, y que si deja de ser el fuerte, va a dejar de ser amado. Eso no es vivir, eso es resistir, y ningún ser humano nació para eso. Por eso, este video es un recordatorio. Ser hombre no debería significar cargar con todo. Debería significar también ser humano, completo, vulnerable, libre. Hay una frase que dice: un hombre que no conoce su sombra se convierte en esclavo de ella. Y eso es exactamente lo que le sucede a muchísimos hombres. No porque sean malos, no porque sean fríos, sino porque han reprimido tanto su mundo emocional que lo único que les queda es una coraza, que termina por endurecerlo todo. La sociedad ha sido injusta con los hombres. Les exigió fuerza, pero no les enseñó qué hacer con el dolor. Les pidió responsabilidad, pero no les mostró cómo sanar. Les dio poder, pero no les explicó cómo sostenerlo con consciencia. Y cuando un hombre no tiene herramientas para gestionar su vulnerabilidad, lo que siente por dentro se convierte en tensión. Y esa tensión, tarde o temprano, explota. A veces explota hacia afuera, con gritos, con violencia, con agresividad, con control. Otras veces explota hacia adentro, con ansiedad,
con adicciones, con depresión, con aislamiento. Y así nace la sombra del hombre desconectado. Un hombre que no sabe cómo pedir amor, y entonces lo exige o lo hiere. Un hombre que quiere ser escuchado, pero como no sabe cómo hacerlo con palabras, termina hablando con el cuerpo, cerrándose, alejándose, imponiéndose, explotando. Y aquí es importante decir algo. No todo hombre violento es un monstruo. Muchas veces es un ser humano roto que aprendió que la única emoción aceptable en él es la rabia. Porque la rabia, al menos, no lo hace débil. Al menos lo mantiene en control. Al menos lo protege de sentir lo que realmente hay debajo. Tristeza, abandono, miedo, vergüenza. Carl Jung enseñaba que lo que negamos en nosotros mismos no desaparece. Simplemente se esconde en la sombra, y desde ahí gobierna nuestras decisiones. Y eso es exactamente lo que sucede con la masculinidad desconectada. Los hombres que no conocen su mundo emocional, que no han sido guiados a reconocer su herida, terminan repitiendo una y otra vez el mismo patrón. Se sienten solos, no saben cómo comunicarlo, se frustran, reaccionan desde la rigidez, la indiferencia o la violencia, y luego se sienten más solos aún. Es un ciclo brutal y silencioso, porque nadie lo ve, porque todos creen que así son los hombres, pero no es naturaleza, es trauma, es desbordamiento, es desconexión. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchos hombres ni siquiera saben que están sufriendo, porque su umbral de dolor emocional es tan alto, porque se acostumbraron tanto a resistir, que ya no reconocen el sufrimiento como tal. Lo normalizaron, y entonces se encierran en su trabajo, en su rutina, en su silencio. Y mientras el mundo sigue girando, ellos van apagándose, desde dentro. ¿Quién ayuda a estos hombres? Muy pocos, porque al hombre herido no se lo abraza, se lo critica, se lo juzga, se lo ridiculiza, y él, que ya no confía ni en sí mismo, se encierra más, se desconecta más, y sigue viviendo desde la máscara, una máscara que lo hace ver frío, duro, impenetrable, cuando en realidad está pidiendo a gritos poder sentir sin ser castigado por ello. La sombra del hombre desconectado no es su esencia, es el reflejo de una cultura que no le permitió mostrarse como realmente es. Y si ese hombre no tiene el valor, ni el permiso, de mirar hacia adentro, seguirá proyectando su dolor en quienes lo rodean. No por maldad, sino porque nadie le enseñó a sanar. Pero también hay esperanza, porque cuando un hombre se atreve a nombrar su sombra, a tocar su herida sin juicio, a decir, estoy roto y quiero reconstruirme, entonces empieza el verdadero cambio. Un cambio que no solo lo transforma a él, también transforma su relación con el amor, con la pareja, con su cuerpo, con su energía, con la vida misma. Porque la verdadera masculinidad no nace de la represión, nace del equilibrio entre fuerza y sensibilidad, entre presencia y escucha, entre poder y humildad. Y eso es lo que realmente hace a un hombre invencible por dentro. Uno de los efectos más invisibles y más dolorosos de la masculinidad reprimida es cómo distorsiona el vínculo que muchos hombres tienen con el amor. Y no hablo solo del amor romántico, hablo del amor en todas sus formas, el amor recibido, el amor expresado, el amor propio. Porque cuando a un hombre se le enseña que sentir es peligroso, que necesitar es debilidad y que ser vulnerable lo expone al juicio o al abandono, ese hombre ya no sabe cómo dejarse amar. Muchos hombres no son fríos, solo están aterrados, porque dentro de ellos vive una herida no resuelta, la del niño que un día sintió demasiado y fue avergonzado por ello. Y desde entonces, amar se volvió algo confuso, una batalla interna, un conflicto entre lo que desean y lo que temen, entre la necesidad de conexión y el terror a perder el control.
Por eso muchos hombres aman desde lejos, o desde el control, o desde el silencio, y no porque no sientan, sino porque no saben cómo gestionar la intensidad de lo que sienten. Y así, el amor se vuelve una amenaza, una situación donde hay mucho en juego. ¿Me estás amando o me vas a quitar mi libertad? ¿Puedo confiar o me vas a exponer? ¿Qué pasará si me entrego y luego me fallas? Es una vulnerabilidad para la cual no fueron preparados, y entonces reaccionan como aprendieron, con distancia, con rigidez, con frialdad. No por falta de amor, sino por puro miedo. Y lo mismo sucede con el éxito. Para muchos hombres, el éxito no es alegría, es presión. Es una vara imposible de alcanzar. Un estado que exige más, más y más, pero nunca ofrece descanso. Porque si su valía está atada a lo que logran, entonces cada logro solo los hace más esclavos, más atrapados en la necesidad de probarse, más alejados de lo que realmente les importa. Muchos hombres exitosos por fuera se sienten vacíos por dentro. No saben por qué, pero intuyen que algo falta. Y ese algo no es dinero ni reconocimiento. Es permiso para simplemente ser, para ser sin demostrar, para existir sin rendir. Pero nadie les enseñó a descansar, a disfrutar, a soltar. Solo les enseñaron a avanzar, y eso termina agotando el alma. ¿Y qué hay del cuerpo? El cuerpo del hombre también guarda memoria, guarda tensiones que nunca fueron soltadas, dolores que nunca fueron escuchados, lágrimas que nunca fueron lloradas. Muchos hombres viven desconectados de su cuerpo, lo usan como máquina, lo castigan en el trabajo, lo entrenan, lo exigen, lo llevan al límite, pero no lo habitan, y eso, con el tiempo, se paga caro. Ansiedad, insomnio, adicciones, disfunción sexual, apatía, enfermedades que no tienen causa médica, pero sí emocional. Carl Jung decía que cuando el alma no se expresa, el cuerpo grita, y en muchos hombres, ese grito no se escucha, porque aprendieron a vivir anestesiados, a no registrar lo que sienten, a no detenerse, a no molestar con sus necesidades, y así, el cuerpo se convierte en el contenedor de todo lo no dicho, de toda la tristeza acumulada, de toda la presión que no se libera, de toda la angustia de no saber cómo pedir ayuda sin sentir vergüenza. Pero hay algo aún más profundo, y es que muchos hombres, en secreto, no se sienten dignos de ser amados. Sienten que tienen que ganarse el amor, demostrar que lo merecen, y por eso se vuelven hiperproductivos, hiperexigentes, hiperprotectores, porque si dejan de hacer, temen dejar de valer. Esa herida los acompaña en todas sus relaciones, y muchas veces, cuando una pareja les ofrece ternura sin condiciones, la rechazan, no porque no la quieran, sino porque no saben cómo recibir algo que nunca aprendieron a sostener. La masculinidad herida no necesita más exigencia, necesita reconexión, con el corazón, con el cuerpo, con la emoción, con el amor real. Porque cuando un hombre se permite recibir sin miedo, disfrutar sin culpa, habitar su cuerpo sin exigencia y amar sin vergüenza, entonces deja de ser un rol y vuelve a ser él mismo. Durante toda su vida, a los hombres se les repite una y otra vez: gánate el respeto, sé el mejor, hazte valer. Y claro que el respeto es importante, pero cuando el respeto es la única forma de validación que se les permite, los hombres terminan creyendo que solo valen si cumplen un estándar, y eso, tarde o temprano, los agota, porque los hace vivir para afuera, siempre demostrando, siempre sosteniendo, siempre controlando. Pero hay algo que casi ningún hombre escuchó en su infancia, y que cambiaría todo si se lo dijeran hoy. No tienes que ser fuerte para que te quieran. No tienes que probar nada para ser digno de amor. Muchos hombres fueron educados para no necesitar, para no pedir, para no depender de nadie, y eso los volvió autosuficientes por fuera,
pero hambrientos de afecto por dentro, porque, aunque no lo digan, aunque no lo pidan, aunque no lo muestren, también desean ternura. Sí, el hombre que parece frío, el que nunca dice «te necesito», el que siempre tiene todo bajo control, muy probablemente solo está reprimiendo una parte de sí mismo que fue juzgada desde niño, la parte que quería abrazos, escucha, suavidad. Y eso es importante entenderlo, porque no hay nada débil en desear contención emocional. No hay nada incorrecto en querer ser cuidado. No hay nada menos masculino en anhelar una pausa. Pero como eso nunca fue parte del libreto masculino, la mayoría aprendió a desearlo en silencio, a imaginarlo, pero no pedirlo, a necesitarlo, pero no nombrarlo. Entonces se vuelven hombres duros, hombres que cumplen, que protegen, que resuelven, pero cuando nadie los ve, bajan la cabeza, suspiran, se sienten solos y no entienden por qué, si están haciendo todo bien, siguen sintiéndose tan vacíos. Y es que el alma no se alimenta de respeto, se alimenta de presencia emocional, de contacto real, de palabras suaves, de abrazos que no piden explicaciones, de espacios donde puedan llorar sin miedo a ser juzgados. Eso también lo necesitan los hombres, aunque no lo digan, aunque no sepan cómo pedirlo, aunque se hayan convencido de que ya no hace falta. Carl Jung decía que todo ser humano guarda una parte femenina en su interior, un espacio interno sensible, intuitivo, receptivo. Pero muchos hombres, por miedo a perder su fuerza, han amputado esa parte, la han negado y la han reemplazado con eficiencia, lógica, control. Y por eso no logran conectar profundamente con el otro, porque ni siquiera han conectado profundamente con ellos mismos. Y aquí viene lo más importante. Recibir no es debilidad. Ser acariciado no es pérdida de poder. Llorar en voz alta no es ser menos hombre. De hecho, se necesita mucha más valentía para abrirse que para mantenerse rígido. Y eso es lo que muchos hombres están descubriendo hoy, en silencio, a su ritmo, cuando el alma les dice: «Ya no quiero seguir fingiendo. Ya no quiero vivir sin ternura. Quiero descansar en el amor, no seguir peleando por él». Hay una nueva masculinidad naciendo, una masculinidad que no necesita aplastar lo femenino, sino reconciliarse con él. Una masculinidad que no necesita ser héroe todo el tiempo, sino ser humano, sencillamente humano, con emociones, con miedos, con deseos de suavidad. Y eso no le quita fuerza, le devuelve alma. Hay un momento en la vida de todo hombre en el que algo se quiebra por dentro. No es visible, no suena, no se nota desde fuera, pero él lo siente. Es un instante íntimo y silencioso, donde se da cuenta de que ya no puede seguir siendo el personaje. Ese personaje que aprendió a interpretar para sobrevivir. El fuerte, el que no llora, el que nunca se detiene, el que puede con todo, el que protege a todos, menos a sí mismo. Y cuando ese momento llega, no hay vuelta atrás, porque, por primera vez, el hombre no quiere más respeto a cambio de su silencio. No quiere más admiración si eso le cuesta su alma. No quiere seguir cumpliendo con expectativas que lo vacían. Quiere volver a él, no a lo que el mundo espera de él, sino a lo que realmente es. Y ese retorno no es fácil, no tiene mapa, no tiene guía, porque nadie le enseñó cómo se habita una masculinidad libre, sensible, completa. Pero lo empieza a intuir. Intuye que puede decir «no puedo», sin avergonzarse, que puede decir «te necesito», sin sentirse menos, que puede llorar y no perder respeto, que puede abrir su corazón y seguir siendo fuerte. La reconstrucción del hombre no comienza en el gimnasio, ni en la cuenta bancaria, ni en los logros. Comienza en el alma, cuando se atreve a mirar su sombra sin asco,
cuando se abraza con ternura, cuando deja de luchar contra sí mismo y empieza a entender que su poder no está en resistir, sino en permitirse sentir. Un hombre sano emocionalmente no es el que no tiene heridas, es el que ha hecho las paces con ellas, el que ya no se castiga por sentir demasiado, el que ya no se esconde en el trabajo, en la rigidez, en el silencio. Es el que camina con su niño interior de la mano y le dice: «Te veo, ya no estás solo, ya no tienes que ser perfecto para que te amen. Ahora yo te cuido, ahora yo te abrazo, ahora puedes ser libre». Y cuando un hombre llega a ese punto, algo cambia para siempre. Se vuelve magnético, profundo, real. No porque finja seguridad, sino porque ya no necesita fingir nada. Ama con presencia, escucha con el corazón, se expresa sin miedo y, sobre todo, se permite descansar. Descansar de la exigencia, descansar de las máscaras, descansar de ese mandato absurdo que le exigía ser invencible, cuando lo único que necesitaba era ser auténtico. Carl Jung hablaba del proceso de individuación, el camino hacia la integración de todas nuestras partes, las luminosas y las oscuras, el viaje hacia uno mismo. Y ese es el camino que todo hombre puede iniciar, sin prisa, sin culpa, sin necesidad de hacerlo perfecto, solo con el compromiso de dejar de huir de sí mismo. Porque al final, la verdadera revolución masculina no está en dominar a nadie, está en reconocerse, en mirar adentro y decir: «Ya no quiero cargar con lo que no me pertenece. Quiero construir una nueva manera de habitarme. Quiero ser libre, sensible y profundo sin tener que justificarlo». Y eso, Eli, es lo más valiente que un hombre puede hacer.